Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy tenemos el gusto de presentar nuestro proyecto integrador de la materia Matemáticas 3, el cual está basado en la fórmula de los trapecios para la integración. El proyecto está presentado por mi compañero Brian Camaño, mi compañera Linet Gobea y mi persona Edgar Pérez. Nosotros somos estudiantes de la ingeniería industrial con énfasis en calidad y productividad. Como mi compañera lo mencionaba, en este trabajo queremos presentarle una breve introducción al tema, hablarle un poco de la historia y de aquellos personajes que han desarrollado la fórmula de los trapecios para la integración. Se hablará de los objetivos generales de esta fórmula, aplicaciones en nuestra vida diaria o vida cotidiana, por lo cuales son temas importantes a los cuales debemos conocer. También se hablará de las fórmulas y reglas generales de los trapecios y algunas otras fórmulas que no son utilizadas comúnmente, pero que nos pueden ayudar en caso tal que las necesitemos. Y para finalizar, se estará dando una conclusión de los temas abarcados. Como introducción tenemos que la regla del trapecio es un pilar fundamental en el análisis numérico, utilizada para aproximar el valor de integrales definidas. Este método, arraigado en los albores del cálculo y la integración, ha evolucionado desde las exploraciones de Arquímedes hasta su formalización como una de las fórmulas cerradas de Newton-Cotes. Su principal objetivo es estimar el área bajo la curva de una función mediante la aproximación de esta área con trapecios, ofreciendo una solución práctica y eficiente para integrales que no puedan resolverse analíticamente. La regla del trapecio destaca por su simplicidad, eficiencia computacional y flexibilidad, siendo aplicable en diversos campos como la ingeniería, las ciencias naturales, la economía y la estadística. Bueno, como siguiente punto les hablaremos un poco sobre la historia. La regla del trapecio es un método fundamental en el análisis numérico para la aproximación de integrales definidas. Su historia se remonta a los desarrollos iniciales del cálculo y la integración, aunque su formación como técnica específica se ha consolidado a lo largo del tiempo. Los conceptos de integración tienen raíces en la antigüedad, con los matemáticos como Arquímedes que ya exploraban el cálculo de áreas bajo la curva. Aunque no utilizaban la regla del trapecio en sí, sus métodos sentaron las bases para el desarrollo posterior de la integración. Continuando con la historia, con el surgimiento del cálculo en el siglo XVII, por matemáticos como Newton y Leibniz, se comenzaron a formalizar métodos para calcular áreas y volúmenes. La idea de aproximar áreas bajo curvas mediante figuras geométricas simples como trapecios empezó a tomar forma. La regla del trapecio es una de las fórmulas cerradas de Newton-Cotes, que son métodos que utilizan polinomios interpolantes para estimar integrales. En este contexto, la regla del trapecio utiliza polinomios de primer grado, conocido como una línea recta, para aproximar la función en el intervalo dado. Ahora, como siguiente punto, les hablaremos de los objetivos generales. El objetivo general de la regla del trapecio es proporcionar un método numérico para calcular aproximadamente el valor de una integral definida. Este método se basa en la idea de aproximar el área bajo la curva de una función f de x, utilizando trapecios, lo que permite estimar el valor de la integral al calcular el área de estos trapecios, formados entre dos puntos en el eje x, es decir, A y B. Ahora les hablaremos de algunos puntos importantes. Entender la aproximación de integrales comprende cómo la regla de los trapecios, utilizada en el área de los trapecios, para aproximar el área bajo una curva, lo que permite calcular integrales definidas de manera numérica. 2. Desarrollar habilidades en el cálculo numérico. Aprender a aplicar la regla de los trapecios para resolver problemas prácticos que involucran integrales, mejorando la habilidad en el cálculo numérico. Otros objetivos son analizar el error de aproximación, estudiar cómo el error en la aproximación de la integral se reduce al aumentar el número de trapecios utilizados y comprender la fórmula del error para evaluar la precisión de los resultados. Aplicar la regla del trapecio compuesto. Aprender a dividir el intervalo de la integración en múltiples subintervalos para mejorar la precisión de la aproximación, utilizando la regla del trapecio compuesta.
comparar con otros métodos de integración numérica, evaluar las ventajas y desventajas de la regla del trapecio en comparación con otros métodos como la regla de Simpson, para determinar cuándo es más adecuado usar cada uno. Implementar la regla del trapecio en problemas reales. Aplicar la regla del trapecio para resolver problemas prácticos en diversas áreas como ingeniería, física o economía, donde la integración numérica es necesaria. Desarrollar algoritmos y programas. Crear algoritmos y programas que implementen la regla del trapecio para automatizar el cálculo de integrales definidos, mejorando la eficiencia y precisión en aplicaciones computacionales. Uno de los objetivos importantes de mencionar es la aproximación de área, la cual se basa en dividir la región bajo la curva en formas geométricas más simples, como rectángulo o trapecio, cuyas áreas son fáciles de calcular. Luego se suman estas áreas para obtener una estimación del área total bajo la curva. Algunas ventajas son que la aproximación de área es útil cuando no se puede encontrar una antiderivada elemental de la función. Otro es que es relativamente sencillo de implementar y computacionalmente eficiente. Algunas limitaciones de este método es la precisión, la cual depende del número de subintervalos utilizados. Es decir, más subintervalos significan mayor precisión, pero también mayor complejidad computacional. Otro, que para funciones muy complejas con gran curvatura puede ser necesario un gran número de subintervalos para lograr una buena aproximación. ¿Dónde aplicamos esto? La aproximación de áreas tiene amplias aplicaciones en diversas disciplinas, como la ingeniería, la física y la economía. Otros objetivos específicos del método de trapecio, uno es la simplicidad y la eficiencia. Es un método fácil de entender y aplicar, lo que lo hace accesible incluso para quienes no tienen o no tenemos mucho conocimiento avanzado en cálculo. Además, es computacionalmente eficiente en comparación a otros métodos complejos, porque se puede utilizar en una página de Excel, por ejemplo. Se puede configurar. Es flexible porque puede aplicarse en una amplia variedad de funciones, siempre que sean integrales y que tengan esta curva, ¿no?, que permita que se visualicen los trapecios por debajo de la curva. También mejora la precisión porque con los pasos completos podemos calcular primero la proximidad y luego la precisión del área debajo de una curva. El método del trapecio tiene aplicaciones variadas. También por eso es que es tan flexible, versátil. Una de sus aplicaciones está en la ingeniería. La regla del trapecio se utiliza para calcular áreas debajo de la curva que representan fenómenos físicos como la carga en las estructuras o flujo de fluidos. Es especialmente útil en el análisis estructural y en el diseño de sistemas. En las ciencias naturales también es aplicada en la física y la química. Este método ayuda a resolver integrales que describen procesos como la cinética de reacciones, donde se requiere calcular áreas bajo gráficos de concentración versus el tiempo, como lo vemos en la gráfica aquí a un lado. Otra aplicación la podemos ver en el área de la economía y las finanzas. La regla del trapecio se aplica para estimar áreas en gráficos de oferta y demanda, así como en el cálculo de ingresos y costos a partir de funciones continuas. Esto nos permite verificar la oferta que no se ha logrado vender y la demanda que no se ha logrado satisfacer. En la estadística también se da la aplicación del método de trapecio. Aquí, por ejemplo, vemos una campana de Gauss. Se utiliza para calcular probabilidades y áreas bajo curvas de distribución, facilitando la estimación de valores esperados y varianzas entre los límites. Entonces, dentro de la campana de Gauss también se hace el ejercicio de la distribución por pequeños fragmentos que generan trapecios y que calculando ese espacio se puede verificar la distribución que hay debajo de la gráfica o debajo de la curva. La fórmula de la regla del trapecio. Está la regla del trapecio simple, la regla del trapecio compuesta y el cálculo de error que está asociado a la regla del trapecio compuesto.
En la regla del trapecio simple, que es la que vamos a explicar, se utiliza para un intervalo entre a y b y una función f de x. Esta fórmula se basa en la idea de que el área bajo la curva puede ser aproximada por el área de un trapecio, utilizando los valores de la función en los extremos del intervalo. Entonces la integral BA, siendo BA los límites, la función x de x, entonces por el área del trapecio, utilizando la fórmula para calcular el área de un trapecio, b menos a sobre 2. Entonces esto se multiplica f por a más f por b, que son los intervalos. En este video vamos a ver el método de los trapecios de una manera muy sencilla, muy práctica, donde se puede apreciar el cálculo del área por aproximación utilizando el método de trapecio. Aquí vemos la curva, ¿verdad?, de la función y el espacio que hay debajo de la curva. Esto genera estos pequeños espacios o líneas en cada límite, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, que generan en sí trapecios. Y que entonces, utilizando esa área, podemos calcular el área total que existe debajo de la curva de la función. Esto lo vamos a ver en este pequeño video. Vamos a seguir con el tema cálculo de áreas por aproximación. Vamos a calcular el área de la función x cuadrada entre 6 en el mismo intervalo de 1 a 6, pero ahora vamos a utilizar el método de los trapecios. Primero vamos a ubicar el intervalo, graficamos la función, es una curva, vamos al primer cuadrante para poder localizar el intervalo de 1 a 6. Entonces aquí tenemos el intervalo de 1 a 6, ¿verdad? Entonces los límites de 1 hasta el intervalo será de 1 a 6, esos son los límites del intervalo. Ahora, para graficar los trapecios, en cada valor, como queremos 5 figuras, 5 trapecios, ¿verdad?, para que quede fácil, fue n es igual a 5, el número de figuras. En cada valor trazamos una línea vertical a donde intersecte con la curva. En el 3 aquí trazamos en el 4 línea vertical a donde intersecte con la curva, en el 5 igual, y ahí tenemos. Después unimos estas, por la parte superior, estos segmentos los unimos. Por ejemplo, aquí de uno con una línea recta, un segmento de recta, vamos uniendo estos puntos donde se intersectó esas líneas con la curva y se forman los trapecios. Vamos a ver, analizar un poquito la figura porque luego hay una confusión en poder observar el trapecio. Tomamos esta figura en el intervalo de 3 a 4, nos lo llevamos para acá. Aquí está la figura, la acostamos sobre su lado mayor, la vamos a acostar y este es el trapecio. La figura que conocemos de un trapecio es esta figura, ¿verdad? Es la figura típica de un trapecio. Tenemos base mayor, base menor y la altura. Entre las dos bases es la altura. Solamente que, bueno, hay tres tipos de trapecio: el trapecio isósceles, el trapecio rectángulo y el trapecio escaleno. Este podría ser un trapecio isósceles, sus dos lados inclinados podrían ser iguales. Pero este de acá es un trapecio rectángulo. En lugar de este lado estar inclinado, forma un ángulo de 90 grados con las dos bases. Sabemos que el área de un trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2. Entonces, sabiendo ya que es un trapecio rectángulo, que uno de sus lados, en lugar de estar inclinado, hace 90 grados con la base mayor y la base menor. Entonces, por comparación, vemos que aquí está la base mayor, esta es la base menor y este lado va a ser la altura, ¿verdad? Volvemos a levantar la figura. Entonces observamos que aquí está la base mayor, base menor y la altura. Entonces nos regresamos a la gráfica y vemos que aquí está la base mayor, la base menor y la altura. Esto para ubicar los valores para poder sustituir en la fórmula. Ok, entonces así va a quedar los trapecios. Ahora necesitamos pues calcular el área de cada trapecio para hacer la sumatoria y encontrar el área total. Ok, para eso necesitamos pues las coordenadas de cada punto que ya habíamos calculado en el otro video. Aquí en este punto de coordenadas me da la altura, ¿verdad? Para saber la base mayor, la base menor y
la altura. Ya habíamos calculado, sustituyendo el valor de 1 en la función, encontrábamos estas coordenadas. Sustituyendo el valor de 2, encontrábamos este punto. Aquí las coordenadas son 3,5. Sustituyendo el 3, encontramos 1.5. 3,1.5, perdón. Igual así. Necesitas checar el otro video para ver cómo se calcularon estos valores. Simplemente agarras el valor de x, lo sustituyes aquí, ¿verdad? Y calculamos f de x, que son estos valores. Ya después de que tenemos estos puntos, ¿verdad? Están las coordenadas de cada punto, y en este caso pues es el valor de y. Nos da la altura de cada línea. Tenemos que calcular el área de cada trapecio, que es base mayor más base menor por altura sobre 2. Entonces el primer trapecio sería punto 66 base mayor más punto 16 base menor por altura, que es 1, que viene siendo esta base, sobre 2. Y así vamos. En el siguiente es 1.5 más punto 66 por 1 entre 2. Luego 2.66 más 1.5, 4.6 más 2.66, y el último sería de 6 más 4 y 6 por 1 entre 2. Y ahora sí, para saber el área total sería sumar, ¿verdad? Y el área total nos da de 12.06 unidades cuadradas, que sería el área bajo la curva en estos límites, en este intervalo de 1 a 6. Este es el área que más se aproxima, porque si se fijan, los trapecios casi embonaron con la curva. Entonces prácticamente el área realmente sería 12.6, muy cerca de este valor, ¿verdad? Ya después vamos a ver podemos calcular el área con la integral. Vamos a calcular el área con la integral, aplicando la integral a esta función, pero esta área ya es muy aproximada. Entonces si vamos a la integral, aplicamos la integral a esta función x cuadrada entre 6 de 6 a 1, de 1 a 6 en el intervalo, y le aplicamos el diferencial para poder aplicar la integral. Ok, la integral sería x cúbica entre 18, se le suma 1, 3, el 3 se pone abajo, 6 por 3, 18, más c, y ponemos los intervalos 6 a 1. Ya los que saben aplicar la integral, pues ya saben que sustituimos el límite superior y le restamos la sustitución del límite inferior a esto que nos dio en la integral. Entonces sustituimos 6 al cubo entre 18, nos da 12 más c. Y aquí 1 al cubo entre 18 nos da menos 0.055 negativo, y acá más por menos. Las c se eliminan, ¿verdad? Y restamos 12 menos este valor. Nos da que el área, realmente el área es de 1.9445 unidades cuadradas. Este es el área exacta debajo de la curva, que es muy cercana a los trapecios. Y bueno, los rectángulos quedó un poquito más alejada, porque bueno, vimos que los que están por debajo nos faltó y los que están por arriba nos sobró. Y los trapecios casi embona, pero aquí está. Diríamos que el área es de 12 cerrados, 12 unidades cuadradas. Bueno, nos vemos en un siguiente video. Como conclusión, podemos decir que la regla del trapecio, con su rica historia y fundamentos matemáticos, sigue siendo una herramienta esencial en el análisis numérico para la aproximación de integrales definidas. Su simplicidad y eficiencia la hacen accesible y aplicable en una amplia gama de disciplinas, desde la ingeniería hasta la economía, a través de la aproximación del área bajo una curva mediante trapecio. Este método permite obtener estimaciones precisas, especialmente cuando se aplican técnicas para mejorar la precisión. A pesar de sus limitaciones en comparación con métodos más avanzados, la regla del trapecio sigue siendo una opción valiosa para situaciones donde se requiere una solución rápida y razonablemente precisa. Las fórmulas del trapecio son una herramienta valiosa para aproximar integrales definidas de manera sencilla y eficiente. La regla del trapecio compuesta ofrece mayor precisión al dividir el intervalo de integración en subintervalos. Sin embargo, es importante tener en cuenta el error asociado a estas fórmulas y considerar otros métodos si se requiere mayor precisión. En resumen, la regla de los trapecios es un método versátil y accesible que ofrece una buena aproximación de integrales definidas, siendo una herramienta esencial en el arsenal de cualquier profesional o estudiante que trabaje con cálculos numéricos. Espero que esta información les haya sido de su utilidad.
Si tienen alguna pregunta o duda, no duden en preguntar. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.